Tú tienes 2 apartamentos, los 2 están arrendados. Los 2 están arrendados. ¿Y te da flujo positivo? Totalmente. Si yo hubiese sabido este curso, Carlos Davis, desde mucho antes, yo te aseguro que tuviera más puertas. ¿Cuáles son las preguntas que yo hago y que mis estudiantes hacen cuando vamos a ver una propiedad nueva? Son las mismas preguntas y cada pregunta tiene un sentido. Hoy, Viviana, una profesora de español de un pequeño pueblo de Colombia que se ha convertido en inversionista de bienes raíces, nos enseña cómo hizo esas preguntas, cómo ella, aplicando estos conceptos sencillos, ha transformado su vida y tiene la certeza de que va a lograr su libertad financiera con bienes raíces. Mientras algunos se quejan de su sueldo pequeño o de que cada vez vale menos, ella está enfocada en hacer lo que puede hacer ahora, que no depende de nadie más para transformar su vida financiera como tú lo puedes hacer. Este episodio está increíble. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Hola, Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos Davis, qué gusto escucharte y poder pues hablar. Siempre he querido hablar contigo, mira que lo que uno se propone siempre se cumple, Carlos Davis. Muchas gracias, me siento muy honrado y muy agradecido de que estés aquí. Cuéntame un poquito, Viviana, ¿cuánto llevas en el programa? En el programa entré el año pasado, a finales de marzo. Bueno, ¿y qué ha cambiado en tu vida? Muchas cosas. En primer lugar, pues es el cambio de pensamiento, ¿no? Porque uno piensa que ya lo sabe todo y es mentira. Todos los días uno está en un continuo aprender. No termina hasta el momento de su muerte. Yo en un inicio pensaba que solamente lo de bienes raíces, pues era solamente para los agentes inmobiliarios. No pensaba que era para todo el mundo, pero ya con los módulos, el cambio de pensamiento, para mí fue genial. Y te agradezco mucho, Carlos Davis, porque el que no invierte en su pensamiento, quizás a veces los demás nos pueden vulnerar nuestros derechos. Porque si yo no sé, termino dejándome influenciar por quien está defendiendo probablemente su bolsillo y no el mío. ¿Tú qué haces? Yo soy docente del área de español, trabajo en Colombia, en un municipio, San Miguel Mayama. Eso pertenece al departamento de Nariño. ¿Cómo te encontré a ti? A mí me gusta escuchar muchos libros de la economía, de cambio de pensamiento, de estrategias, del éxito. Entonces, en esa búsqueda me encontré con tus podcasts. Me encantaron y comencé a escucharlos. Las personas que nos estén escuchando, aprovechen este curso. De verdad que es genialísimo y nunca te arrepentirás en tu vida. Gracias, Diana, de verdad, muy gentil, muy halagado con tus comentarios. Cuéntame, ¿qué ha cambiado en tu vida financiera desde que empezaste el programa? Muchas cosas ha cambiado en mi vida financiera. En primer lugar, yo cambié la forma de llevar mi presupuesto. Yo siempre he llevado el presupuesto, pero no así minuciosamente como tú nos los explicas en los módulos. Yo siempre suelo llevar en mi Excel los gastos diarios. Todo lo que voy gastando lo voy anotando. Ya con esas plantillas que tú nos facilitaste, yo ya los ubico. Por ejemplo, lo primero que hago es registrar las entradas. Registro cuántos son mis ingresos y registro los egresos. Dentro de esa tablita tú nos explicas que debemos tener en cuenta los ingresos activos y los ingresos pasivos, ¿no? Donde los ingresos activos yo requiero de mi tiempo y los ingresos pasivos no requieren de mi tiempo. Puedo yo estar durmiendo y sin embargo puedo estar recibiendo. Eso fue lo que a mí me motivó. Si yo hubiese sabido este curso, Carlos Davis, desde mucho antes, yo te aseguro que tuviera más puertas. Pero cuéntame, ¿ya tienes ingresos pasivos con bienes raíces? Sí, Carlos Davis. Por eso es que yo comencé a adquirir mi segundo apartamento. Quizás me fue a las carreras en ese segundo apartamento. El primero sí fue a largo tiempo y yo pensé, nunca más me quiero endeudar con los bancos, lo que fue en mi cabeza. Pero mira, leer tus módulos es apalancarse con el banco. O sea, tú puedes generar tus ingresos y puedes apalancarte con el banco. Te voy a contar cómo fue mi experiencia al comprar mi segundo bien inmueble. En
En primer lugar, ¿cómo fue? No pensaba todavía comprarlo, pero como tú nos explicas, hay que preguntar, preguntar, preguntar. Comencé a preguntar y yo le dije, no, Carlos David nos dice que no hay que enamorarse del primer bien inmueble que uno le ofrezcan, ¿no? Y les digo también a las personas que nos estén escuchando, preguntar a los vigilantes. Mire que yo comencé a preguntar a los vigilantes, me dijeron, sí, hay varios bienes inmuebles que están vendiéndolo. Entonces yo averigüé al vigilante, le dije, pues hágame un favor, le averiguas a la persona, porque habían 4 bienes inmuebles que lo estaban vendiendo, pero unos era porque no estaban, los dueños no vivían ahí. No solamente pregunté por ese bien inmueble, yo busqué varias partes. Eso sí, saber qué es lo que tú estás buscando, ¿no? Yo buscaba un apartamento que sea central, donde puedan arrendar los estudiantes, tengan acceso a las universidades, hospitales. Eso es lo que yo buscaba. Yo buscaba bienes que tuvieran hipoteca con el banco. Entonces yo esa pregunta no lo hice. Todas esas preguntas que tú nos dices en el módulo, qué es lo que uno debe preguntar, eso sí es fundamental, te cuento, porque lo primero pues que uno debe es dar tu nombre y generar confianza con la persona que tú estás hablando. Si tú en el primer momento no generas esa confianza, esa empatía, no puedes seguir, ¿no? Y luego pues pedir el nombre a la persona, con eso tú vas teniendo más información del bien inmueble, ¿no? Por favor, me confirma la dirección exacta del bien inmueble. La dirección es fundamental porque el bien donde yo compré no gasto ni siquiera en publicidad. Le coloco la publicidad, lo imprimo y al momento de la tarde, al siguiente día, ya comienzan las personas a llamar por el bien inmueble. Porque tiene una excelente ubicación. Claro, el lugar es fundamental. Yo no gasto en publicidad absolutamente nada. Luego, por ejemplo, me describe cómo es la propiedad. Ya anteriormente yo ya la he visto, pero yo quisiera pues que el dueño me describa cómo es la propiedad, en qué condiciones se encuentra. Me podría también cuántos metros tiene la propiedad. Lo otro, por qué lo está vendiendo. Por ejemplo, si tiene un viaje inesperado, un divorcio, o porque nadie lo quiere comprar. O sea, es todo eso. El dueño no te va a decir eso. El dueño quiere deshacerse de su propiedad. Entonces, ¿por qué lo está vendiendo la propiedad? Porque también hace cuánto tiempo lo está vendiendo esta propiedad. Sí, ya lleva mucho tiempo, ¿no? Has tenido ofertas para comprar la propiedad. Le pregunto también cuánto lo está rentando, porque eso uno tiene que saber para hacer los números. Y si no lo dice, pues uno lo tiene que averiguar o preguntar, ¿no? Cuánto se está rentando en el momento. Pero te aprendiste la lección muy bien, felicitaciones. Me he dedicado a tus módulos, de verdad, le he puesto mucho interés, me saco bastante tiempo y por eso es que yo acabé tus módulos y comienzo vuelta a releerlos. Yo como profesora de español les digo a los estudiantes, la lectura es importante. Si tú no lees, hay otras personas que van a abusar de tus derechos. Estaba oyendo un podcast de alguien y decía que los que van a hacer la diferencia en el mercado laboral son las personas que leen, porque el que lee sabe pensar diferente que el que no lee y el que lee habitualmente sabe escribir y realmente esas van a hacer diferencias porque el solo hacer las preguntas en inteligencia artificial implica un desarrollo conceptual y eso lo da el leer. Pero no quiero irme. Tú llevas 2 propiedades. ¿Cómo pagaste la segunda? La segunda propiedad me costó 145 millones. Dentro de los 145 millones yo me apalanqué con el banco. Como tú nos explicas en uno de los módulos, no me quedé con un solo banco. Eso sí, fui a varios bancos, incluso yo quería quedarme con Fondo del Ahorro, es más económico, pero toca virtualmente sacar la cita. Entonces, ¿qué hice? Dije, no, pues me demoraba casi 15 días, un mes, en cambio fui a otros bancos y en ese mismo momento me aceptaban. Entonces, me quedé con Bancolombia. 90 millones saqué con el banco, 55 di de cuota inicial, lo saqué crédito hipotecario, cuota fija a largo tiempo y pagarlo en el menor tiempo posible. Ahora yo ya averigüé una agencia de seguros que me compre el seguro de vida, así como tú nos explicas en esos módulos. Quería que me compre los 3 seguros, pero solamente me compró el seguro de vida. Pero yo sé que me van a cobrar algo fijo. Ya no me están aumentando cada año. Es así como lo compré. Yo pago esto con el otro apartamento, con bodega
bodega, con parqueadero y con mi sueldo. Y otra cosa, el arrendo allá me decían que era muy barato. ¿Y sabe yo qué hice? Primer cliente que llegó, yo dije tanto. Pero entonces, al siguiente dije, voy a cambiar la estrategia. Les pregunté, ¿ustedes cuánto rentaban anteriormente? Ah, listo. ¿Y cuánto podría usted rentar en este instante? Entonces ellos me decían tanto. Y al final lo renté a 600, mire que estaba rentándolo a 400,000 pesos. ¿Y cuánto es tu cuota sin tener abono capital? En este momento estoy pagando ya 1.161.000 pesos. ¿Y ese lo tienes en renta tradicional o por habitaciones? Eso lo tengo en renta tradicional, Ese es de 1 o 2 habitaciones. de 3 habitaciones. ¿Y tú no podrías arrendarlo a mejor precio por habitaciones? Podría arrendarlo, pero me tocaría estar con una persona allá en Pues, el apartamento. ¿pero a cuánto tiempo está? A 3 horas, porque mi otro bien inmueble está en Pasto. Bueno, pero si tú arrendas por habitaciones, ¿cuánto podrías? Por habitación no podría arrendar de 300,000 pesos o 400,000 pesos. Porque si lo arriendas a 400, tu flujo de caja en vez de ser 500,000 o 600,000 negativo, va a ser quizás 50,000. En esa parte te cuento que lo hago tradicional por el motivo de la distancia. Pero mira una cosa que tú puedes hacer por internet. Lo bueno es que si tú arriendas, por ejemplo, a doctores o a personas que tú puedas conseguir referencias, no es tan difícil porque existen las salas virtuales. El Airbnb sí necesita que limpien y arreglen y atiendan al cliente, pero para arrendarlo por habitación no necesitas estar allí. Podría ser, Carlos Davis, en ese sentido. Entonces, tú tienes 2 apartamentos, los 2 están arrendados Los 2 están arrendados, y el primero te da flujo positivo. totalmente. Perfecto, entonces lo que tú haces es que si tú arriendas el apartamento que compraste por habitaciones, no vas a tener flujo negativo y tú vas a poder ahorrar lo que ahora estás gastando en flujo negativo. Una pregunta, ¿cuánto te demoraste ahorrando los 50 millones de la cuota inicial del otro apartamento? 1 año, 2 años por ahí. Porque si tú empiezas a ahorrar lo que tienes de ese apartamento, más lo que puedes ahorrar de tu sueldo, en menos de 1 año y medio, 2 años, puedes tener otra cuota inicial para un tercer apartamento. Yo ahorita, como estoy reduciendo gastos hormiga, la meta es diciembre del próximo año quedar paz y salvo y comenzar a alistarme para otro bien inmueble. No necesitas quedar paz y salvo, porque si a ti te queda el flujo positivo y puedes ahorrar, ahí está el negocio. Dejas que se vaya pagando, pero tú vas sacando. Lo importante es que tengas flujo para que vayas ahorrando para tu próxima cuota inicial. Entonces, si tú me dices eso, quizás tú puedes comprar mucho antes de lo que estás pensando. Ahora, el desafío es que los intereses están muy caros en Colombia. Entonces, a ver cómo puedes conseguir eventualmente financiación de dueño, que no es fácil, pero una de las ventajas en este mercado donde la gente, ay, es que la situación tan incierta y todo, es que hay gente que lleva meses vendiendo su apartamento y esas son personas que pueden ser buenos candidatos para que te hagan una financiación de dueño. Pues sí, Carlos Davis, uno aprende los módulos que compra y yo sigo preguntando, así no los vaya a comprar. Por ejemplo, hoy estuve en unas vacaciones, me fui a preguntar, unos extractos eran súper altos y lo estaban vendiendo, me fui a conocerlos porque es bonito saber cómo pueden tener otros apartamentos. Y una ventaja que tú tienes en tu trabajo es que tú puedes pedir traslado, ¿cierto? No, no es tan fácil. A mí me quieren trasladar hacia Pasto, pero me cobran pues una cierta cantidad de dinero, ¿no? Aquí, a ver, yo aquí no gasto nada de luz y agua. O sea que para ti es buen negocio en donde estás. Sí. ¿El otro inmueble lo tienes en Pasto también? Sí. Listo. Y de aquí entonces, quiero la idea es cómo puedes comprar la tercera inmueble en Pasto, igual. Pero ahorita la primera urgencia es que dejes de tener flujo negativo en el otro apartamento y que empieces a aumentar tus ahorros para comprar tu siguiente propiedad. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 52 años. ¿A qué edad te pensiones? A los 57 años. Que tú trabajes hasta los 60 y compres uno cada 2 años, entonces alcanzarías a comprar 4 y 2 que tienes son 6. ¿Qué tal es? La idea es eso, Carlos Davis. Y como compré un lote anteriormente, antes del curso, lo quiero vender para aplicarlo en bienes raíces también ya de apartamentos o casas. O sea, ¿qué tal si tú pones la meta de tener 10 apartamentos cuando tengas 60 años? Todo se puede cuando tú te planeas. No hay nada imposible, Carlos Davis. Lo único es que no compres si es flujo negativo. Eso es lo único que yo te quiero sugerir.
Bueno, ¿qué le dirías a un profesor o una profesora o una persona que tiene un puesto modesto y que no tiene muchos ingresos y que está aburrida con su situación financiera? Sinceramente, compañeros, colegas, yo pienso que la mejor inversión está en bienes raíces. Es lo mejor, tú no te vas a arrepentir y en vez de tú hacer gastos hormiga o tomarte la plata, te invito, profesor, profesora, aprovecha esta oportunidad que Dios te da y de verdad que tú puedes tener tu jubilación más esto, o sea, porque la jubilación después queda poquito y mire que tú vas a generar un ingreso pasivo sin desgastarte de tu tiempo. Y la jubilación cada vez va a valer menos, la renta cada vez va a ser más. Lógico, porque las cosas van a subir más. Entonces, de verdad, no es una mala inversión. Otro que pues les aconsejaría, evitar los gastos hormiga. Yo tenía uno de los gastos hormiga que era increíble. Yo salía, me comía afuera. Entonces tú con estos cursos nos dices, no, uno tiene que comer adentro de casa. Mira que es una cantidad de plata que uno se ahorra, Carlos Davis. Uno Sí, dice, no, es poquito. Y sí. mentira, la plata se te va de peso en peso. Mira cómo se hace una gallina para llenar su buche, de grano en grano. Y yo Exacto. también les digo así, de grano en grano, dice 100, 200, 300. Mire, si tú te organizas en tu parte financiera, ¿verdad? Que de grano en grano vas llenando y vas adquiriendo tu siguiente propiedad. Así te digan tacaña, no importa. Es tu vida, tus proyectos, tus metas que te propones. Cuando llegamos a viejos no queremos ser carga para nadie o estar sufriendo por pagar una medicina que no podemos pagar o pagar una renta que no podemos pagar sencillamente porque yo no cuide de mí de viejo. Mira, Carlos Davis, en esta vacación estuve con una compañera y ella aprendió muchísimo. Dijo, vea, Viviana, yo he aprendido muchísimo de ti. Dice, yo comí en la calle y tú me enseñaste que no. Le dije, es que en serio, te ahorras cantidad de plata. Entonces ella me decía, mira, he aprendido mucho de ti, ¿no? Y come saludable. No, te felicito. Bueno, muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto, mira, no hay sueldo pequeño, no hay edad, no hay educación mayor o peor. Una profesora de un colegio que enseña español. Ah, no, pero yo qué voy a ser inversionista. No, por supuesto que si tú te educas, tú puedes serlo. Y es más difícil ser profesor que invertir en bienes raíces, porque ser profesor es un trabajo duro. Y a lo mejor tú haces un trabajo que es duro, que requiere disciplina, que requiere aprender cosas nuevas, que requiere manejar personas difíciles. Mira, te prometo que eso es más difícil que ser inversionista. Si tú aprendes, si tú tomas el camino para aprender, porque realmente te recuerdo, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Mira, edúcate financieramente y tú puedes hacer la diferencia. Que tienes todo lo que necesitas, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.